Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera USO. A continuación, nuestros titulares. USO declara cese de actividades de contratistas de manera indefinida en Barrancabermeja y Cartagena. Empresas contratistas y Ecopetrol violan derechos laborales a trabajadores tercerizados. Por la defensa de los derechos laborales de trabajadores tercerizados, USO anuncia movilización nacional. Comisión Nacional de Salud y Pensionados emiten resolución en defensa de Ecopetrol y el capítulo 6º de la Convención Colectiva de Trabajo. Aquí comienza el Semanario Obrero, el espacio informativo de la Unión Sindical Obrera USO. La violación de derechos laborales de manera sistemática a trabajadores tercerizados llevó a la organización sindical a desarrollar una jornada de protesta a nivel nacional, ya que Ecopetrol no habilitó un espacio de concertación para superar el conflicto laboral. La USO declaró asamblea permanente y cese de actividades por causas imputables al patrón en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena. Bueno, la Junta Directiva Nacional decidió caracterizar una intensa jornada de movilización en todo el país que involucra a los miles de trabajadores tercerizados que prestan sus servicios al interés de la necesidad productiva que tiene Ecopetrol. Empezamos el día de hoy convocando a los trabajadores de la refinería de Barrancabermeja a una asamblea permanente, asamblea en la cual los trabajadores han decidido mantenerse de carácter indefinido, orientando a todos los trabajadores a decidir la imputabilidad de este cese al patrón. Esta imputabilidad reside básicamente en la forma como los contratistas vienen aplicando la política antilaboral de Ecopetrol, desconociendo los acuerdos convencionales que ha suscrito Ecopetrol en el reciente pasado con el sindicato y que afectan de manera directa el interés de miles de trabajadores tercerizados en este país. En razón al sistemático incumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales y convencionales por parte de firmas contratistas y Ecopetrol, se encuentran paralizadas todas las actividades tercerizadas, hasta tanto Ecopetrol no cumpla con los acuerdos pactados con el sindicato y sobre todo no siga con la política de imponer unilateralmente guías salariales. Hay que mencionar que el sindicato a través de su dirigencia ha venido agotando todos los espacios de diálogo. Hemos asistido a todas las reuniones que Ecopetrol ha convocado, hemos dejado la problemática clara, soportada, argumentada, pero Ecopetrol lo único que ha manifestado es una voluntad de seguir dilatando esos escenarios, de no dar respuestas eficaces que satisfagan el interés de los trabajadores. Cuando los trabajadores organizadamente deciden protestar, Ecopetrol reacciona de manera agresiva contra la dirigencia sindical, vetando el ingreso a las instalaciones, a pesar de que tenemos eso pactado en la Convención Colectiva de Trabajo, y por otro lado, judicializando a los dirigentes sindicales a través de los llamados a descargos convencionales con el único propósito de despedirlos. En estos momentos tenemos llamados a descargos, 2 compañeros de la dirigencia de la subdirectiva Barrancabermeja, entre ellos al compañero presidente Daniel Sosa y a un compañero de la Junta Directiva Nacional. Obviamente esto tiene que reclamar el rechazo unánime de todos los trabajadores, puesto que es una medida irracional que busca delegitimar al sindicato y por otro lado pues golpear la moral de los trabajadores en esta pelea. La USO también denuncia el desconocimiento como interlocutora válida de sus afiliados por parte de Ecopetrol, además de impedir el libre ejercicio de la actividad sindical y la persecución a sus dirigentes, como quedó evidenciado esta semana al llamar a descargos a 2 líderes sindicales. Lo que ha definido el sindicato es que si no hay una solución a la problemática en el transcurso de los próximos días, estaríamos escalando la convocatoria de los trabajadores en todo el país para entrar en la misma dinámica de ceses de actividades imputables al empleador en la red de oleoductos y poliductos y en los campos de producción más importantes que tiene Ecopetrol en el país. La presencia de la fuerza pública en las jornadas de protesta es la respuesta negativa de la administración de Ecopetrol de diálogo y concertación con el sindicato que permitan salidas favorables a este conflicto laboral que tiende a seguir escalando. Entre Cartagena y la refinería de Barrancabermeja estaremos hablando alrededor de unos 3.000 trabajadores. Precisamente el sindicato ha declarado movilización nacional de trabajadores tercerizados de Ecopetrol.
Gran movilización nacional de trabajadores tercerizados de Ecopetrol es el anuncio que ha hecho la USO y respaldado por la Federación de Trabajadores Mineroenergéticos de Colombia. La Unión Sindical Obrera, consciente de la necesidad de fortalecer los lazos de unidad, de organización y de movilización, ha previsto empezar a posicionar en la agenda pública los asuntos que tienen que ver con la nómina mayoritaria que hoy se tiene dentro de la industria del petróleo y particularmente dentro de Ecopetrol. Como lo demostró el estudio del profesor Libardo Sarmiento, hay una nómina creciente en el sector de los tercerizados y por supuesto que también de manera simultánea ha venido decreciendo la vinculación de nuevos trabajadores a la nómina directa de Ecopetrol. Por ello, uno de los asuntos fundamentales es cómo garantizar la recuperación de artículos como el segundo y el artículo tercero que existieron en nuestra Convención Colectiva de Trabajo y que fueron arrebatadas por vía del laudo arbitral que nos impuso el Gobierno Nacional en el año 2003. En estos momentos también hay que decir que de manera paralela con este laudo arbitral se produjo el decreto 3164 en cabeza del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y del presidente Isaac Yanovis, con lo cual se impulsó una estrategia de destrucción de los derechos de los trabajadores tercerizados. Pero haciendo una línea de tiempo, vale señalar que todo esto se da luego de la eliminación de los artículos segundo y tercero de la Convención Colectiva de Trabajo con el laudo arbitral de 2003, sumado a la expedición del decreto 3164 del 26 de junio del mismo año, que constituyeron la punta de lanza de una estrategia de destrucción de los beneficios y derechos salariales y prestacionales de los trabajadores al servicio de las empresas contratistas y subcontratistas en labores contratadas con Ecopetrol. Esa situación hoy toma un especial significado cuando estamos muy cercanos o muy a portas de que se intente dar una estocada final y una privatización de la empresa colombiana de petróleos. Por eso la negociación de la Convención Colectiva 2018 tiene un carácter muy importante en términos de soberanía, porque allí se va a jugar, dijéramos, la posibilidad de que garanticemos de que Ecopetrol siga siendo una empresa del Estado y que siga garantizando la seguridad y la soberanía energética para los colombianos y las colombianas. Allí, por supuesto, se tiene que garantizar en el marco de esta discusión que empresas como Cenit, que es el corazón del transporte de los hidrocarburos y de los productos terminados, siga en manos de Ecopetrol. Se tiene que garantizar que empresas como Reficar no vayan a ser saneadas con el propósito de entregarlas al capital privado y también, por supuesto, evitar que se marchite y se lleve la obsolescencia a refinerías como la de Barranca Bermeja a efectos de poder garantizar la entrada de la importación de los combustibles masivos con empresas como Impala, Transfigura, Copet, Puma y muchas otras que están hoy ambientando la importación de los combustibles y de las bases lubricantes para, por supuesto, junto con Terpel, apoderarse del mercado nacional y dejar por fuera de ello a Ecopetrol. Las condiciones de vida de los trabajadores de empresas contratistas y de las comunidades de donde ellos provienen cada vez más se ven afectadas ante tantos años de conflictividad promovida por Ecopetrol y empresas contratistas a las cuales la USO debe enfrentarse para reivindicar los derechos de la clase obrera. Este asunto entonces implica que la discusión en términos de soberanía llama hoy a los sectores democráticos, al pueblo colombiano y a la clase trabajadora a tener que forzar una discusión en este contenido, sin que ello niegue también los elementos de la construcción de derechos que tiene que ver con garantizar que los trabajadores de la nómina directa puedan vivir de manera eficaz la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo y que la misma sea extensiva a todas las filiales y subsidiarias que hoy se han creado en el holding del grupo empresarial Ecopetrol S.A. Esa construcción de derechos, por supuesto, pasa también por garantizar que a los trabajadores de contratistas se les pueda construir y garantizar un capítulo especial en la Convención Colectiva donde queden recogidos todos estos derechos que hoy Ecopetrol viene regulando de manera unilateral. Razón, entre otras cosas, por las cuales se están adelantando jornadas como las de esta semana en Barranca Bermeja, razón por la que se está dando una lucha también de manera decidida por las comunidades en Acacía, Chichiménez, Castilla, y razón por la que en el Huila y en otras partes del país las comunidades le están reclamando a la empresa colombiana de petróleos, a su administración, para que haya un componente verdadero de la responsabilidad social y empresarial. Y eso nos lleva al tercer eje, que tiene que ver con que toda esta discusión también entraña cuál es el beneficio social que reporta la explotación petrolera en Colombia. Es así como la USO y Funtramiesco consideran que por todos estos actos reiterados de desconocimiento por parte de la administración de Ecopetrol con respecto de sus trabajadores tercerizados, es necesario un paro de trabajadores contratistas a nivel nacional.
Y precisamente veamos de qué forma transcurrieron pues todas estas protestas y todo lo que se hizo en el transcurso de esta semana. Pues más de 1000 trabajadores tercerizados de firmas contratistas vienen siendo objeto de vulneraciones laborales por la administración de diferentes consorcios y de Ecopetrol. Así lo denuncia la organización sindical. Ante los constantes incumplimientos laborales por parte de la administración de Ecopetrol y firmas contratistas, especialmente las que se registran en la parada de planta UOP2 para los trabajadores que allí laboran, en el transcurso de esta semana se realizaron diferentes jornadas de movilización orientadas por la USO. Primero que todo, el objetivo es lograr y llamar a Ecopetrol a que respete el libre ejercicio de la actividad sindical, a que por favor de una vez por todas acabe con esa práctica de bloqueo de los ingresos dirigentes a las instalaciones industriales, ya que es un derecho el cual tenemos plasmado en la Convención Colectiva de Trabajo. Igualmente, desde el domingo pasado hemos venido desarrollando actividades para reivindicar, para exigirle a Ecopetrol que cumpla con los derechos prestacionales y laborales de los cuales los trabajadores al servicio de las firmas contratistas, especialmente los que hoy se encuentran adelantando la reparación de la cracking UOP2, se les garantice, por ejemplo, el pago de trabajo los días de descanso obligatorio o los dominicales en modalidad de ocasional. OBTC, Masa, Turnarounds, entre otras firmas contratistas, son las protagonistas de violación en derechos laborales y bajo la mirada cómplice de Ecopetrol. Así lo denuncia el sindicato. La empresa viene equiparando el descanso en día domingo igual a descansar a un día corriente entre semana, y eso va en contravía de las normas laborales, de lo que establece el Código Sustantivo de Trabajo y de lo que el Ministerio de Trabajo ha definido en un concepto reciente en el cual señala que al trabajador, por el hecho de laborar el día domingo, se le debe garantizar un día de pago del salario básico, y si el trabajador opta por el dinero, se le debe adicionar un recargo del punto 75 sobre el salario básico. Ecopetrol viene desconociendo esa norma laboral y otras más de las cuales los trabajadores tienen derecho, por ejemplo, como la aplicación de la Ley 50, el artículo 21, donde los trabajadores tienen derecho a 2 horas semanales de capacitación o recreación. Por la defensa de los derechos laborales de este puñado de trabajadores que suman más de 1.500, fueron vetados de la refinería de Barranca Bermeja los dirigentes sindicales. A los trabajadores no se les viene garantizando el descanso una vez se cumple la jornada laboral, no se les permite la rotación de turnos para que puedan recuperarse del desgasto físico, de la exigencia de lo que demandan las diferentes actividades que se desarrollan al interior de la reparación. Asimismo, tampoco se están cumpliendo normas respecto a temas de seguridad industrial, como la disposición de locker a los trabajadores, como garantizar los procedimientos para desarrollar las diferentes actividades. No están cumpliéndole a los trabajadores, están menoscabando sus derechos laborales. En ese sentido, esta organización sindical viene protestando, viene denunciando a Ecopetrol para que establezca una mesa de diálogo, una mesa de construcción, de reconocimiento de la otra parte, para que se construya una política transversal de derechos laborales y prestacionales de todos los trabajadores de firmas contratistas, tanto de actividades propias de la industria como actividades de régimen legal. En este sentido, la USO llama a todos los trabajadores a seguir luchando junto al sindicato en defensa de los derechos laborales. Vamos a unos breves mensajes de interés y ya regresamos. Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera USO. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede subdirectiva USO Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. Una resolución por la defensa de Ecopetrol y los servicios de salud fue la decisión tomada por la asamblea que se desarrolló por parte de la USO, pensionados, usuarios y beneficiarios del régimen exceptuado de salud en Ecopetrol.
La Asamblea de Beneficiarios de los Servicios de Salud convocada por la USO y las asociaciones de pensionados en Barranca Bermeja y con la participación de trabajadores, pensionados y beneficiarios ratificó el compromiso por la defensa de Ecopetrol y la defensa del capítulo 6 establecido en la Convención Colectiva de Trabajo. Para discutir y definir el plan de acción y de movilización que la USO, los trabajadores y los pensionados debemos iniciar la próxima semana en el territorio nacional. Ahí nos acaban de informar de manera extraoficial que la Junta Nacional ha definido a partir de la próxima semana movilizaciones contundentes a nivel país, donde vamos a involucrar a todos los trabajadores de la industria petrolera por la defensa de Ecopetrol, rechazando la política que viene implementando Ecopetrol de desconocer a la organización sindical, de desconocer a los representantes de los pensionados en los escenarios de salud, pero también, compañeros, sobre todo, de esa decisión central del gobierno de terminar de privatizar a Ecopetrol. La resolución exige al gobierno nacional que Ecopetrol retome el carácter de ser 100% estatal. Rechaza la política de desmembramiento de la empresa mediante la creación constante de filiales y distrayendo y disfrazando la política y la venta de activos de Ecopetrol. Asimismo, rechaza de manera contundente el veto impuesto para el ingreso de los dirigentes de la USO a las instalaciones de la empresa, la policlínica, y el veto a los dirigentes de las asociaciones de pensionados a las instalaciones de la regional Magdalena Medio. Este año de negociación colectiva de trabajo no solo nos vamos a jugar en el terreno la defensa de los servicios de salud, del plan educacional, del aumento salarial, sino el futuro de Ecopetrol, empezando por el futuro de nuestra refinería de Barranca Bermeja, en lo que tiene que ver con el plan de modernización o proyecto de modernización. Por eso, compañeras y compañeros, no podemos empezar esta asamblea o el informe de la Comisión Nacional de Salud sin antes precisar eso, compañeras y compañeros. En el tema que nos concierne puntualmente con nuestros servicios de salud, quiero felicitarlos a ustedes por haber acatado el llamado y la convocatoria que han hecho los compañeros pensionados representados en las asociaciones y sin duda la convocatoria que ha hecho la organización sindical. Por otro lado, la resolución también indica defender con la lucha organizada la Convención Colectiva de Trabajo, en especial los derechos más sentidos como lo son salud y educación. Entregarles un informe del estado actual, de la situación actual de los servicios de salud a nivel país. Pero lo más importante, compañeras y compañeros, es recoger de ustedes las opiniones, las propuestas en la vía de la movilización por la defensa de nuestros servicios de salud, por la defensa de Ecopetrol, por la defensa de nuestra Convención Colectiva de Trabajo. Compañeros de base que hoy vemos aquí, un buen número de compañeros, personalmente, nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento por estar aquí presentes a las compañeras también de Policlínica. Es así como la USO y las diferentes asociaciones de pensionados hacen un llamado a todos los trabajadores a apoyar la orientación emitida por la Comisión Nacional de Salud de realizar asambleas de beneficiarios en todo el país y de mantener la postura en las subcomisiones de salud. Si no hay acta firmada por las partes, no hay reunión y el gerente de salud integral asume la responsabilidad sobre las consecuencias que esto trae en la salud de los beneficiarios por los casos que se dejen de abordar y resolver en dichos escenarios convencionales.
El caso que veremos a continuación es el pan de cada día de muchas personas, especialmente de hombres, que buscan una oportunidad laboral en Ecopetrol, pero que al momento de presentar sus exámenes de salud ocupacional encuentran todas las negativas por parte de algunos profesionales de la salud, pese a que sus condiciones físicas están aptas para trabajar. Así cuenta este hombre de profesión soldador el viacrucis que ha tenido que vivir intentando encontrar una nueva oportunidad laboral al interior de Ecopetrol. Soy un hijo de Barrancabermeja, compositor y metalmecánico pailero de categoría E11, con más de 30 años de experiencia trabajando en las plantas de la refinería de Ecopetrol. Pero a través de las políticas nuevas, a pesar de que he hecho el esfuerzo de bajar de 148 kilos a 125, que es mi masa corporal equivalente a 41, me he visto vetado automáticamente por la parte médica para poder trabajar en las plantas de Ecopetrol. Soy una persona conocida, buen trabajador y colaborador de todas las empresas contratistas donde hay ingenieros que conocen mi trabajo, a quienes les he pedido el favor de que me colaboren para laborar y ganar dignamente el dinero para el sustento de mi familia. Pero he encontrado últimamente este problema con la parte médica en Barrancabermeja, en la parte de HS SAS, un laboratorio que queda por ahí por la parte de atrás del Colegio El Nariño. Ahí atiende el doctor Pablo Martínez, quien dice que yo no puedo laborar porque presento índices de glicemia que subo y bajo y que parezco un yoyo subiendo azúcar. Pero realmente yo me siento bien. El azúcar es como el triglicérido y el colesterol, se sube y se baja. Y cuando ya uno lo tiene es muy difícil estabilizar en el cuerpo la parte de esta enfermedad. Según él, existe un veto al interior de las firmas contratistas en Ecopetrol para que no pueda ingresar a laborar, por mostrarse siempre en defensa de sus derechos y los derechos laborales de sus compañeros. Y es por eso que los profesionales de salud lo han rajado literalmente en los exámenes de salud ocupacional. Este señor Pablo Martínez, médico de Barrancabermeja, quien administra la droguería Oriente allá en el 1 de mayo, me tiene vetado. No pude entrar a trabajar a las 6:50 ni a Parafinas. Y ahorita en estos momentos, cuando deseaba entrar a la UP2 para ganar algo de sustento después de 3 años, en la que solamente me he podido ganar 70 días, allí la doctora Marcela me priva. Y con solo abrir la puerta me dice: Félix Canchila, glicemia corporal, masa corporal, tensión alta, problemas de columna, cuando no hay nada. Aquí estamos bien, hacemos fuerza y trabajamos, necesitamos trabajar. Les quiero pedir a estos doctores que tengan un poquito más de conciencia en el corazón y le ayuden al trabajador Félix Canchila. Es un trabajador que es una persona que trabaja con toda la fuerza del alma hasta la hora que sea, incansable, deportivo. Que entiendan que esta es mi masa corporal. Doctores como Freddy Tuta, Freddy Ferreira, Ángela Calderón, Juan Carlos Calderón, Freddy Tuta, entienden lo que es una masa corporal. Puedo bajar de carnes, pero cuando me monto en la báscula, mi peso está en los huesos, en mi masa corporal, no han querido entender. Canchila, como se conoce en el medio de los trabajadores petroleros, dice estar desesperado, pues es él quien responde por su casa y su familia. Le quiero pedir al doctor Pablo Martínez y a la doctora Marcela RBO que me colaboren porque necesitamos trabajar. No es justo que se prive a una persona como yo, conocida en Barrancabermeja como compositor y en el gremio metalmecánico como pailero con todas las empresas contratistas de Barrancabermeja. Desde el año 1984 soy conocido por el gremio. Darle las gracias a todo el gremio de pailería, tubería, soldadura, ayudantes técnicos, supervisores, pensionados, que no me han dejado morir. Canchila, además de ser soldador, también es compositor de vallenatos. Y es en eso que trata de distraerse para que el desempleo, el estigma y las diferentes necesidades no le ganen la batalla de subsistir. En defensa de su régimen exceptuado de salud, incremento salarial, entre otros aspectos, el magisterio también se moviliza. Fue así como se realizaron marchas y plantones a nivel nacional. Bueno, la verdad es que el gobierno nacional hace más de un año se comprometió a cumplir con unas prestaciones de salud que tenían que ser óptimas para el magisterio, pero hasta el momento
estas condiciones, antes por el contrario han desmejorado la salud de todos los docentes y de su núcleo familiar. Tan es así que nos ha tocado pagar de nuestros propios recursos citas médicas y especializadas y para poder trasladarnos a la ciudad de Bucaramanga. No hay autorizaciones, no hay citas con especialistas, los medicamentos están siendo negados desde hace más de 5 meses y la Secretaría de Educación, que es garante de estos servicios de salud porque son los que hacen los respectivos descuentos para el Fondo de Prestaciones del Magisterio, también nos hemos sentido desprotegidos porque no le ha exigido a este fondo y al ministerio que cumpla con esos compromisos de salud del magisterio. El magisterio de Barrancabermeja hoy se encuentra en pie de lucha y exigiéndole al gobierno municipal y nacional que por favor escuche a los maestros. Nos estamos enfermando y nos estamos muriendo a falta de una atención óptima de nuestro servicio, que por cierto estamos pagando bien costosos. De esta forma llegamos al final de nuestro programa. Como siempre, la invitación es a que nos visiten en nuestra página web www.usofrenteobrero.org y conozca todo de nuestra actualidad sindical. Asimismo, síganos a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter en los grupos Uso Frente Obrero. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.